En la mañana del 15 de mayo de 1941, el paso de Halfaya, en el norte de África, parecía casi pacífico. El sol apenas se levantaba sobre la frontera egipcio-libia. Mientras los tanques Matilda y crucero británicos del Escuadrón C del 4º Regimiento Real de Tanques subían por el camino angosto y serpenteante, el polvo se elevaba en largas columnas marrones detrás de ellos. Más adelante, cañones alemanes e italianos esperaban la delgada línea antitanque que las tripulaciones británicas ya sabían atravesar desde sus torretas. Se sentía casi reconfortante. Los Matilda II tenían un blindaje grueso contra el cañón estándar alemán Dornucker de 37 milímetros. Ya habían demostrado ser casi inmunes. Las tripulaciones ya ignoraban los impactos y seguían avanzando. Entonces cayó el primer proyectil. No hizo un ruido metálico ni rebotó, abrió una sola grieta, un destello, y de repente un Matilda se incendió. Su grueso blindaje se abrió como una lata y otro les siguió. Los tanques fueron destruidos a distancias donde los cañones británicos no podían responder. Los comandantes solicitaron humo, artillería o cualquier apoyo. En cambio, más golpes invisibles azotaron la línea de avance según sus informes. Después, varios tanquistas contaron lo mismo. Algún tipo de arma grande los había detenido en seco, un arma que no podían ver a una distancia que no podían igualar. Esa breve y violenta acción le valió a Halfaya un nuevo apodo entre las tropas británicas, el Paso del Infierno. En el centro de la matanza estaba un arma que, en teoría, no fue diseñada para combatir tanques. Ese cañón era el flak alemán de 88 centímetros, el famoso 88, que en el norte de África volvió el desierto mortal para los blindados aliados. Hoy veremos cómo un cañón antiaéreo llegó a la arena, cómo Rommel y sus oficiales lo usaron, cómo fue clave en las defensas antitanque alemanas, y cómo era enfrentar un 88 en la guerra del desierto. El 88 no fue diseñado para lo que hizo en Halfaya. En teoría, era un cañón antiaéreo, un arma de alta velocidad diseñada para lanzar proyectiles a bombarderos muy por encima del campo de batalla. Necesitaba un soporte alto y estable, giro de 360 grados y la capacidad de elevar el cañón abruptamente hacia el cielo. Los ingenieros alemanes le dieron todo eso, además de un cañón potente que disparaba un proyectil pesado a alta velocidad de salida. Esa combinación produjo un efecto secundario en cuanto el cañón bajó de las nubes y apuntó a objetivos terrestres. Era devastador. La trayectoria plana y alta velocidad del cañón evitaban que los artilleros arquearan sus disparos al apuntar a un tanque o fortín. El proyectil volaba en una trayectoria relativamente recta, lo que daba una buena probabilidad de acertar. Aunque la estimación de distancia no fuera precisa en pruebas o combates, el 88 podía perforar blindajes que los cañones ligeros no dañaban, incluso a 2 kilómetros. Los oficiales alemanes lo descubrieron en España y Francia, donde los 88 se usaron para destruir tanques franceses y búnkeres fortificados. Para 1940, el propio Rommel ya había aprendido a llevarlos al frente como cazatanques de emergencia. Lo que sucedió en el Paso Halfaya no fue una improvisación de la nada, fue la exportación de una dura lección aprendida en Europa, ahora aplicada en un nuevo campo de batalla. Cuando el cuerpo africano llegó al norte de África, en 1941 trajeron esos cañones. El desierto le sentaba al 88 casi demasiado bien. Muchos pensaban que el desierto occidental era totalmente plano. En realidad, tenía crestas, pequeñas escarpas y pliegues en el terreno. Pero comparado con los bosques o el bocage, seguía siendo terreno abierto. Un equipo de artillería colocado en una pequeña elevación o justo detrás de un borde del terreno podía ver por millas. El 88 prosperaba en ese terreno. Las unidades alemanas ponían los cañones tras crestas o en fosas excavadas cuidadosamente. Con solo el cañón y el escudo asomando por encima de la arena, las redes de camuflaje y la pintura color arena rompían la silueta. Desde el lado británico, a menudo parecía solo roca desnuda o algunos camiones abandonados. En ese entorno, el alcance lo era todo para los británicos. Los tanques crucero como el Crusader y los de infantería como el Matilda II tenían cañones principales de corto alcance. Frecuentemente, el cañón de 2 libras, rápido pero de pequeño calibre, se usaba contra los Panzers alemanes. A pocos cientos de metros podía causar graves daños.
Pero ante un cañón capaz de penetrar más de 80 milímetros de blindaje al doble de distancia, las probabilidades cambiaban. Como señaló un análisis de las operaciones Matilda, tanques de infantería, antes casi invulnerables a cañones antitanque ligeros, quedaron indefensos ante los 88 que disparaban a más de 2000 yardas. El desierto occidental, con sus amplias vistas y arcos de fuego, hacía que cada 88 bien colocado fuera una barrera invisible. La primera gran demostración fue en 1941 durante Brevity y Battle Axe, cuando los británicos intentaron romper las posiciones del eje en la frontera egipcio-libia. El paso Halfaya era solo una parte de esa línea, pero se convirtió en el símbolo allí. Los defensores alemanes e italianos cavaron cañones, incluidos los 88 para proteger laderas y accesos. Cuando la infantería británica y los tanques Matilda intentaron forzar el paso durante la operación Battle Axe en junio de 1941, se toparon con fuego concentrado. Los tanques Matilda II, que antes habían resistido los cañones alemanes más pequeños en combates previos, ahora sufrieron grandes pérdidas cuando los proyectiles de 88 atravesaron su blindaje desde larga distancia. Durante la operación, las pérdidas británicas de tanques fueron graves, casi 100 quedaron fuera de combate en pocos días. Los relatos tras la guerra destacan al 88 como clave en el fracaso para romper la línea fronteriza del eje. El 88 se volvió notorio. Las tripulaciones a veces no sabían si era un 88 u otro cañón antitanque disparando. Casi siempre se culpaba al 88 por cualquier impacto fuerte de largo alcance. Los registros alemanes lo explican. 2 batallones de artillería antiaérea del cuerpo africano afirmaron destruir más de 250 tanques británicos en 1941, una cifra extraordinaria, considerando los pocos cañones que implicaba. Para entender por qué estos cañones destacaban, debemos ver cómo se usaban. Porque el 88 no estaba solo en la arena. La doctrina alemana en el norte de África construyó capas de defensa antitanque al frente, cañones antitanque más ligeros de 37 milímetros y 50 milímetros, e incluso armas capturadas formaban la primera línea. Eran más pequeños, más fáciles de ocultar y podían adelantarse. Con la infantería, su tarea era retrasar a los tanques para que cerraran escotillas y forzar a los comandantes a detenerse o cambiar rumbo. Detrás de ellos, en profundidad, estaban los cañones pesados. Los 88 Rommel y sus comandantes de división preferían colocar los 88 de manera que los tanques británicos no los encontraran primero. En cambio, rebotarían contra cañones menores, verían Panzers a lo lejos y atacarían, entrando entonces en la verdadera zona de muerte. Cuando los 88 tenían campos de tiro despejados, los Panzers a menudo servían de carnada en muchas batallas del desierto. Los tanques alemanes avanzaban, intercambiaban disparos a distancia con los cruceros británicos y luego retrocedían controladamente hacia ellos. Esto parecía una retirada que podían aprovechar. Los tanques, al presionar más, se dispersaron y cargaron. Al hacerlo, cruzaron líneas invisibles en algún lugar adelante. Los artilleros alemanes ya habían marcado estacas de alcance o puntos de referencia. Cuando los tanques británicos cruzaron esos puntos, se ordenó abrir fuego. Los cañones 88 que habían estado en silencio para no llamar la atención, abrieron fuego simultáneamente contra los tanques de vanguardia y flancos para bloquear e impedir la huida o movimiento. En minutos, los escuadrones atacantes podían perder hasta la mitad de su fuerza. La batalla de Gazala en 1942 fue un ejemplo exacto de este tipo de interacción. La blindada británica avanzó hacia una batalla de maniobras en el desierto, pero las fuerzas de Rommel encontraron potentes cinturones de artillería y cañones 88 en los flancos. Relatos contemporáneos dicen que el ejército Panzer usaba estos cañones pesados para fijar posiciones mientras las unidades móviles rodeaban y contraatacaban. La táctica de usar Panzers como carnada, respaldados por cañones en capas y el alcance letal del 88 hizo legendario a este cañón en el desierto. Para las tripulaciones que estaban del otro lado, todo esto se reducía a una experiencia brutal. Eran atacados antes de que realmente tuvieran oportunidad de responder. Las tripulaciones temían ciertos tramos del frente porque siempre había un 88 esperando. Los informes y análisis británicos tras las batallas reflejaron este temor. En algunas acciones, sobreestimaron el número de cañones 88 alemanes y culparon todas las pérdidas a esa arma. Eso lo dice todo. El cañón no solo destruía tanques, también cambiaba la percepción de las tripulaciones aliadas en el campo de batalla.
Por supuesto, el 88 no era una varita mágica, tenía debilidades. El arma y su afuste eran grandes y pesados para mover a cualquier distancia. Requerías un camión tractor o semioruga. En el desierto, una posición de 88 era poderosa pero poco flexible. Si la artillería enemiga la rodeaba o la infantería se acercaba, la tripulación podía ser superada. Su alta silueta facilitaba su uso como cañón antiaéreo, pero dificultaba ocultarla comparada con un antitanque bajo y diseñado para eso. En algunos enfrentamientos, cuando los artilleros y comandantes británicos identificaban las posiciones, ordenaban atacarlas con fuego de artillería o proyectiles explosivos de tanque. También hubo complicaciones de mando y logística. Muchos cañones 88 en el norte de África eran de unidades Flak de la Luftwaffe, no de divisiones Panzer. Rommel a menudo los llamaba al frente de todos modos, usando su autoridad personal y situaciones de crisis para pasar por alto las cadenas de mando normales. Ese tipo de improvisación funcionaba cuando las cosas iban bien, pero podía afectar la coordinación y el suministro. Con el avance de la guerra, los aliados también cambiaron. Las fuerzas británicas y de la Commonwealth mejoraron continuamente sus armas y tácticas. Armas más nuevas, como el cañón de 6 libras y después el famoso de 17 libras, proporcionaron un mejor poder de fuego antitanque. Los tanques estadounidenses M3 Grant y M4 Sherman ofrecieron mayor alcance y capacidad de alto explosivo. La artillería se coordinó mejor. Los ataques de armas combinadas con infantería, tanques y artillería adecuados se volvieron más comunes. A finales de 1942 en el Alamein, el eje seguía usando cañones 88 y artillería pesada. Pero el desierto ya no era una galería de tiro de un solo lado. Repetir el desastre del paso Halfaya, donde se perdió media división, era más difícil ante una fuerza blindada aliada más cauta y mejor apoyada. Aún así, nadie del lado aliado dejó de respetar el 88. Seguía siendo un arma infame, una de la que se advertía a las tripulaciones antes de avanzar. Al ver atrás la campaña del norte de África, es fácil entender por qué. En un mapa, el 88 era solo un arma entre muchas, docenas de cañones entre cientos de tanques y armas de ambos bandos. En una orden de batalla, solo era un elemento más, una batería antiaérea aquí, un regimiento mixto allá. En el terreno, bajo el calor y la arena, su presencia era mucho mayor. El 88 aprovechó todo lo que el desierto ofrecía, largas líneas de visión, terreno duro y plano, y la tendencia de ambos bandos a desplegar blindados en avances amplios. Estaba en el trasfondo de las tácticas de Rommel, ofreciendo una columna vertebral sólida a sus maniobras. Cuando los tanques británicos avanzaban pensando que era una pelea justa, estos cañones solían decidir lo contrario. Fuentes alemanas presumieron destruir cientos de tanques con unos batallones de Flak en 1941, y las historias aliadas de batallas como Battle Axe, Gazala y los combates en la frontera vuelven una y otra vez al mismo tema. Ataques prometedores fueron detenidos por cañones ocultos que disparaban desde fuera del alcance de los tanques. En la historia de la Guerra del Desierto, entonces, el 88 fue más que una maravilla técnica, cambió la psicología del combate blindado. El tanque, símbolo del poder ofensivo, de repente ya no estaba seguro simplemente por mantener su distancia o confiar en su blindaje grueso. Contra un 88 bien manejado, no había una distancia segura donde el tanque pudiera quedarse y disparar si se acercaba a un par de kilómetros de una batería oculta. Ya estaban dentro de la zona de peligro los hombres que subieron a sus Matildas esa mañana en Halfaya. Esa lección quedó escrita en los tanques ardiendo sobre las laderas rocosas del paso Hellfire. Avanzaron, esperando un enfrentamiento familiar, tanques contra cañones antitanque ligeros, un empuje más contra la línea del eje. En cambio, se encontraron con el cañón que detuvo a los tanques del desierto, un arma construida para derribar bombarderos que ahora apuntaba directamente hacia ellos. Y en el norte de África, durante un periodo crucial de la guerra, eso marcó toda la diferencia.